Y en la entrevista principal vamos a conversar hoy día con el diputado Miguel Ángel Calisto, quien es diputado por una de las regiones más lindas del país, la región de Aysén, particularmente Coyhaique. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muchas gracias por la invitación, contento de poder conversar con usted y feliz de representar, por supuesto, a la hermosa región de Aysén. A ver, uno de los puntos bien interesantes de poder conversar antes de que pasen cosas es de a ver qué consecuencias, qué lecciones se sacan de cosas que pasaron y que aparentemente quieren que se repitan. Me estamos refiriendo directamente a la posibilidad de volver a retirar los fondos de la AFP, que es un proyecto que ya lo han presentado varios diputados, y desde ese punto de vista el Poder Legislativo va a tener que tomar una decisión. La pregunta es, ¿cuál es la experiencia, las lecciones que se sacaron de los tres procesos anteriores al respecto? Bueno, la verdad, yo creo que acá hay bastantes elementos en la conversación que tienen que ver particularmente con los retiros de fondos de pensiones. Hay elementos políticos, ¿ya?, que evidentemente se dan a propósito de la presentación. Yo creo que hoy día mucho más se presentan estos proyectos entendiendo de que son poco viables, ¿ya? En la práctica, de hecho ya se rechazó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados por 9 votos contra 4. El proyecto se va a la sala de la Cámara de Diputados, la sala tiene que revertir la decisión que tomó la comisión, lo que es muy difícil, por un quórum bastante alto. Y si eso llegara a ocurrir con 89 votos de la Cámara, entonces el proyecto volvería a la Comisión de Constitución para que se pueda tramitar en particular y se pueda avanzar en un nuevo retiro de fondos de pensiones. Pero evidentemente hay varios elementos por los cuales un parlamentario podría estar a favor de un retiro de fondos de pensiones. En primer lugar, yo diría que viene esto de pasarle la cuenta al gobierno. El gobierno ha estado absolutamente ausente del debate en lo que se refiere a un nuevo retiro de fondos de pensiones. Pero el gobierno no dimensiona los impactos que genera esa ausencia, porque en definitiva lo que está de fondo acá es la reforma previsional. Llevamos en el Congreso, Fernando, 12 años prácticamente, sin llegar a un acuerdo en materia previsional. Y claro, hoy día llama la atención escuchar a la ministra Vallejo con una tremenda convicción diciendo que los retiros son lo peor del mundo, cuando hace 2 o 3 años atrás, quizás menos, estaba preparando canciones y payas para las fiestas patrias, cantando la importancia de retirar los fondos previsionales. Bueno, el presidente de la República, ¿para qué decir? Todos han hecho su mea culpa. Qué bueno que lo hayan hecho, pero en definitiva, en materia de reforma de pensiones, yo creo que no hemos sido capaces de reconocer todos que durante 12 años hemos tenido detenida esta discusión, que es el tema de fondo, por miopía, por pequeñeces políticas. Lo primero fue la reforma de la presidenta Bachelet. ¿Qué distinto sería Chile si hubiéramos aprobado esa reforma de la presidenta Bachelet? No se aprobó. Por mezquindades de la derecha. Posteriormente, en la reforma del presidente Piñera, y yo ya entré en el Congreso, el Parlamento pasado, yo fui el voto dirimente en la Comisión de Trabajo que aprobó la reforma previsional del presidente Sebastián Piñera y que permitía nuevos actores, cooperativas, nuevos competencias a la AFP, un ente estatal, y además permitía un 3% para capitalización individual y un 3% para solidaridad. Imagínense la reforma de Piñera, bastante más progresista de lo que hoy día incluso estamos discutiendo. Se aprobó en la Comisión de Trabajo, después se aprobó en la sala, se fue al Senado y ahí murió, por la pequeñez de la izquierda. ¿Qué izquierda? La izquierda que hoy día está en el gobierno. Bueno, llega la reforma del presidente Boric. Nuevamente nos toca a nosotros, en este contexto, en la Cámara de Diputados, ser dirimente, la bancada demócrata. Nuestros 6 votitos, o 7, fueron clave para aprobar la idea de legislar del proyecto de reforma de pensiones del presidente Boric. Aprobamos la PGU en su integridad, porque eso creemos que es fundamental y urgente, y se fue al Senado, yo diría, prácticamente vacío en el resto, porque a nosotros nos preocupaba esta intervención del Estado
respecto del control que ejercía el Estado sobre las cotizaciones previsionales de los cotizantes. Entonces, yo creo que ya llegó el momento de decir basta, de decir, mira, de reconocer que la propuesta de la presidenta Bachelet era una buena propuesta de reforma previsional. Incluso varios de la derecha que hicieron una suerte de mea culpa por no haber dado los votos para que pasara, después de que se empezaron a dar otro tipo de alternativas. Claro, estaríamos en otro Chile, estaríamos en un sistema de estabilidad en materia previsional. Por lo tanto, yo creo que hoy día el tema de los retiros, más allá de los votos a favor o en contra, más allá de toda la expectación que existe, yo creo que lo de fondo sigue siendo la reforma previsional. ¿Cómo somos capaces en el Parlamento? Yo lo dije hoy día en la comisión, yo lo digo con cierta autoridad, porque yo voté a favor la reforma del presidente Piñera y voté a favor la reforma del presidente Boric, porque estoy convencido que necesitamos en Chile una reforma previsional que dé libertad a los cotizantes, que el Estado no me imponga a mí dónde yo poner mis ahorros. Es decir, que hayan AFP, pero también perfectamente puede haber una entidad de administración pública que compita con una AFP y que también puede haber una cooperativa, pero que yo elija dónde poner mis fondos, que yo elija finalmente, y creo que tiene que haber un componente de solidaridad. Yo en ese minuto, sí, como le recordaba, nosotros aprobamos un 3% de la nueva cotización para solidaridad. Ya hoy día estamos en 1,8, creo, en la discusión en el Senado. Ahora, hay una cosa que ha pasado a ser, y por eso yo te preguntaba sobre lecciones de esto, porque cuando tú empiezas a ver que de repente se levanta un parlamentario y de alguna manera genera un discurso que se interpreta como si es que ustedes no aprueban esto, vamos a tirar el proyecto de sacar los fondos de la AFP de nuevo, que es mucho más directo, de presión popular, si tú quieres. ¿Qué tanto esta posibilidad de tener un nuevo retiro puede ser percibida como, a ver, de alguna manera un emplazamiento a el que no lo haga, ahora que vienen elecciones en términos territoriales, va a tener que explicarle a las personas por qué votaron en contra? Mira, yo creo que se da una situación bastante particular, porque el gobierno del presidente Boric particularmente nos ha puesto bastante difícil el retiro. Porque ¿cómo le explicas tú hoy día, yo, Miguel Ángel Calisto, diputado por Aysén, le explico a una persona de la región de Aysén que le voy a rechazar la posibilidad de un nuevo retiro, cuando el gobierno llegó al Congreso y dijo que iba a aumentar un 12,5% el precio de la luz, pero resulta que hoy día estamos pagando un 52% más de la tarifa eléctrica, es decir, el doble, y además en materia de potencia, te doy un dato, una empresa que gasta 1.000 kWh en Santiago, mensualmente paga 2 millones de pesos. Una empresa en Aysén, con el mismo consumo, 12 millones y medio. Y eso porque es más difícil potencia, llevar allá por la generación. Entonces, ahí tiene un ejemplo, y además del consumo, el 52% más de la tarifa eléctrica domiciliaria. Si a eso le sumas que cuando el presidente Piñera se plantearon los retiros, el presidente Piñera planteó alternativas, dijo, estamos claros, había otro contexto, pandemia, en fin, pero dijo, les propongo un IFE. Nosotros dijimos, oiga, pero es muy bajo el IFE. Finalmente se logró subir a un IFE bastante importante que sostuvo a la economía nacional, y la economía familiar se fortaleció. Mucha gente pudo dejar su trabajo un tiempo, producto de la contingencia, y sostenerse con el IFE. Este gobierno no ha dado nada en materia social. Entonces, es súper complicado para un parlamentario hoy día explicar que va a estar en contra de los retiros, cuando, por el sentido de responsabilidad que tú puedes decir, en fin, ni siquiera la inflación es creíble. Porque hoy día, ya revisando los antecedentes, resulta que Estados Unidos tenía una inflación, llegó al 9 y tanto, el 2022, 2022. Y Chile
con retiros llegó, ¿cuánto fue nuestro pic? 14, creo. Por ahí. 14, Entonces, 15. 12 o 13. Sí, Pero entonces tú dices, bueno, pero si en Estados Unidos no hubo retiro. En Inglaterra tampoco hubo retiro y llegaron al 11% de inflación. En Alemania tampoco hubo retiro. Entonces, ¿cómo le explicas tú a la ciudadanía que no le vas a dar ninguna alternativa, pero que el gobierno, por otra parte, tampoco da ninguna señal de compromiso social? O sea, ¿qué señal esperarías ver tú, por ejemplo, ahora, tal cual, con toda la historia que tú acabas de relatar, con todas las circunstancias, independientemente de qué es lo que se pensaba antes, pero lo que se piensa ahora, ¿qué crees tú que debiera ocurrir para generar una situación de mayor alivio para la ciudadanía que está pasando muy apretadamente las cosas? Yo creo que el gobierno se ha perdido en apuntar su agenda política en cuestiones más bien ideológicas o testimoniales, de los sellos que ha puesto el gobierno que hemos visto, pero nada concreto en beneficio de la ciudadanía. Pongo un ejemplo. El registro social de hogares. Hoy día el registro social de hogares es la principal medición de la pobreza en Chile. Todos sabemos, la gente que está en su casa, tú, yo, todos en el Parlamento sabemos que es un mecanismo que no funciona bien. Es un registro que se falsea. Es un registro que tú resulta que tienes el 60% de pobreza medida, pero y por estar en el 60%, ya que fuera de una gran cantidad de beneficios. De hecho, los subsidios que ha anunciado el gobierno en primera instancia eléctrico eran para el 40% del registro social de hogares, dejando fuera a todo el otro segmento. Entonces, oye, ¿y el del 60% es rico? Entonces queda fuera del foco de todos los beneficios del Estado. Yo creo que hay que realmente meterse en revisar el registro social de hogares y cómo hoy día el registro social de hogares no focaliza correctamente las necesidades de la familia, del núcleo familiar. Piensa tú, un ejemplo muy básico que a veces no se ve desde la política pública nacional. Una familia que tiene a 2 niños en el colegio, ya sea municipal o particular subvencionado, que tiene a su hijo en el almuerzo, resulta que si tienes un 60% del registro social de hogares no tienes acceso al almuerzo. Queda fuera del almuerzo. Aunque tú tengas que cruzar de una comuna a otra, ese niño no puede ir a almorzar a su casa. Tampoco tiene acceso al almuerzo del colegio porque está fuera de la focalización del registro social de hogares. Tiene que llevar su comida. ¿Y cuál es la diferencia entre una persona del 40 y del 60? ¿2.000 pesos de ingreso? ¿Cuál es la escala del registro social de Ahí hogares? hay un problema de mala focalización, porque mide, el registro social de hogares mide ingresos, pero no mide gastos. Entonces tú puedes tener a 2 papás de una familia que trabajan, que reciben su ingreso, pero resulta que tienen un niño con un cáncer, tienen a un discapacitado, toma medicamentos. Eso no lo mide el registro social de hogares. Ya, okay. Tienes a un adulto mayor adentro del registro y resulta que el adulto mayor es una carga porque aporta con la pensión y te suman el monto, te lo suman al núcleo familiar. Entonces, lo que yo quiero transmitir con eso, que es un ejemplo menor a lo mejor que no se ve en la gran política pública, es que hay mucha gente fuera de los beneficios que entrega el Estado y que hoy día están absolutamente desprovistos del apoyo estatal. Ya, déjame plantearte ahí una cosa que me parece interesante lo que dijiste. Ver cómo opera la ciudadanía en términos de ingreso siempre ha sido relativamente complejo, porque siempre tú tienes distintas variables que podrías usar. Y en este caso particular, si es ingreso, básicamente se corta por el ingreso, claro, y tú no tienes acceso a saber cuánto se gasta al respecto. Uno solamente tiende a pensar que las personas que eventualmente ganan menos, probablemente para pagar el arriendo pagan menos que alguien que gana mucho más de eso, o compra menos cosas que las personas que tienen más acceso al dinero, y por lo tanto se mantiene una situación relativamente racional. ¿Dónde está, por eso me interesa que me lo digas, Miguel Ángel, dónde está llamémoslo así, la medida que pueda ser idónea para las situaciones reales que vive el país sobre cómo están viviendo los chilenos? Yo creo que cuando hablamos del registro social de hogares,
yo creo que se tiene que considerar el ingreso, evidentemente, pero se tiene que considerar el gasto que tiene una familia. Y te doy otro ejemplo a propósito de esto. Un alumno... El gasto, hablemos de gasto regular, o sea, si una familia se pone de acuerdo en comprarse un Rolls Royce, no, cambia la cosa. Claro, pero me refiero si esa familia, por ejemplo, esta misma familia del papá y la mamá que trabajan, pero que tienen 2 hijos, más la abuelita, resulta que esa familia tiene 2 hijos, tiene 3 integrantes que aportan con plata y le suman el ingreso total, por lo tanto esa familia ya es del 60% y queda fuera de la focalización. Y resulta que esos chicos quedan fuera de la gratuidad universitaria, quedan fuera de las becas, quedan fuera de la alimentación. Entonces, finalmente es una clase media absolutamente sobreendeudada que empieza a buscar tarjetas, a pagar en el supermercado con la tarjeta de la multitienda y se endeuda en cuotas, compra en cuotas con la Falabella o con lo que no se le... aquí publicidad a nadie, pero con las tarjetas. Entonces, al final, yo siento que es una clase media muy empobrecida donde el Estado no focaliza beneficios. A ver, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo lo que esperaría de este gobierno, Fernando, y siendo súper equilibrado en mi juicio, porque yo, la verdad, si a mí me piden mi definición política, yo soy de centro, vengo en mi historia desde la democracia cristiana, creo en la visión más bien comunitaria, no tengo complejos de izquierda ni derecha, creo que hay que superar un poco esa lógica y aspirar más al sentido común, es decir, lo que necesita esa familia es que el Estado esté presente en lo fundamental, es decir, que tenga acceso a la salud, que tenga acceso a la educación, que ese chico que es de clase media tenga acceso al almuerzo en su colegio. Si con la plata que hoy día destina Junaev, que es uno de los presupuestos más millonarios del Estado, podemos garantizar alimentación universal en todos los colegios municipales y particular subvencionados. Podemos aumentar la gratuidad a los sectores medios, que hoy día están complicados económicamente. Es la misma clase media que se compró su vehículo y que además paga mensualmente el dividendo a la casa, la cuota del vehículo, paga la tarjeta, paga la universidad del hijo, en fin. Entonces yo creo que ahí hay un problema que el gobierno no está mirando, que lo califica de clase media, pero que no es clase media, es una familia empobrecida. ¿Y sabes lo que hacen muchas familias, Fernando? Se separan, no de verdad, se separan de mentira ante la autoridad, ante la ficha del registro social de hogares. Entonces le dice, mira, sabes que como mi sueldo es muy alto, que yo soy el jefe de la familia, mejor quédate tú como madre soltera con los 2 hijos, y yo me salgo acá en otra ficha con mi mamá, jubilada, y así tú, mujer soltera, separada, con 2 hijos, vas a poder focalizar y tener los beneficios del Estado, y esa es la realidad de lo que está pasando. Entonces, el gobierno... ¿Y no hay revisión de eso? Es que hay revisión, y mucha gente no lo hace, porque evidentemente es pudoroso el tema, pero lo que yo digo es que el gobierno anda preocupado. ¿De qué anda preocupado el gobierno? Es decir, de cuestiones ideológicas todavía, andan preocupados de los perros galgos. Andan preocupados de las hormonas, que son temas importantes, yo no digo que de los temas de género. Está bien toda la cosa, un debate muy ñoñoíno, perdón la expresión, a lo mejor estoy haciendo, o un debate muy del Frente Amplio, de esa cultura del Frente Amplio, muy reivindicativa, pero yo creo que se ha perdido el foco respecto del territorio, de lo que pasa en las realidades comunales, en las poblaciones, en la vida real de las personas. Y cuéntanos un poco el caso de Coyhaique, porque Coyhaique, para un porcentaje altísimo del país, es un punto en el mapa que está allá, pero que suena y uno lo escucha, pero la gran cantidad de gente no ha ido mucho más a Viña, Valparaíso, Talca o qué sé yo, en La Serena, pero Coyhaique sigue siendo de esas cosas donde cuando uno va vuelve contando la épica del viaje a Coyhaique, porque está muy lejos. ¿Cómo se vive en un lugar, un territorio que es simultáneamente hiper rural y tiene, ciudades que son importantes también? Mira, es una maravilla la región de Aysén. Es un territorio tan extenso, yo siempre lo cuento entre mis colegas también, es como desde Santiago a Puerto Montt en extensión territorial.
Eso es Aysén. Esos son 1000 kilómetros. Pero claro, eso contando campos de hielo. Aysén, ese es un territorio extenso y que lamentablemente yo te diría que los territorios extremos, de la zona extrema, somos muy castigados por las políticas centralistas. El ejemplo de la electricidad es el mejor ejemplo y hoy día, de hecho, esta mañana estuvimos a las 7 de la mañana en la cisterna porque me invitaron como presidente de la Comisión de Constitución a la promulgación de la ley de reincidencia, dicho sea de paso que es un avance bien importante, y fuimos con mis colegas diputados de la región a hablar con el presidente para pedirle que por favor nos reciba y que por favor nos garantice un mecanismo de compensación que nos permita igualar la tarifa eléctrica de los sistemas medianos, que es Aysén, Coyhaique, en fin, Cisne, Cochrane, Chile Chico, que nos iguale a los sistemas nacionales en valor, porque hoy día estamos en una situación desigual, pagando una brutalidad en la tarifa eléctrica en una región donde hoy día todavía hay bajas temperaturas, hay escarcha, nieve, donde la calidad del costo del metro de leña es altísima, el petróleo, el más caro de Chile. ¿Y está todo conectado por electricidad? O sea, gran parte, yo diría que la ciudad es más importante, pero hay todavía sectores, por ejemplo Raúl Marín Balmaceda, una localidad que no tiene conexión eléctrica. Hay sectores que, por ejemplo, en Melinca hasta hace poco tiempo, hasta hace pocas semanas, la luz se cortaba a las 12 de la noche y luego se daba al otro día. Entonces, tú dices, ¿qué capacidad tenemos? Es un abandono total. Yo fui a hablar con este gobierno y le llevé, junto al alcalde de Villa O'Higgins, 17 solicitudes de pensiones de gracia, por ejemplo. ¿A quién le da las pensiones de gracia al gobierno? A los delincuentes que estaban quemando Plaza Italia. A eso le dio pensiones de gracia. ¿Para quién le fuimos a pedir nosotros? Para 17 vecinos del lago Higgins, de la zona de Villa O'Higgins, que hacen patria, Fernando, por nosotros. Yo hago patria como ellos. Yo soy de Coyhaique, vivo en Coyhaique, voy a Villa O'Higgins, a toda la región, pero esa gente marca soberanía en un territorio que incluso hoy día los argentinos todavía tienen delimitado y en reclamación. Y resulta que nosotros como que no miramos, estamos pegados en la cosa política y no entendemos lo que está pasando en la familia. Entonces yo de verdad espero que el gobierno del presidente Boric, que es un presidente que además viene de una región extrema, de como Magallanes. Yo sé que Magallanes tiene condiciones distintas a Aysén, porque además ellos tienen subsidio de gas, que han sido muy inteligentes en eso. Nosotros ni siquiera tenemos eso. Pagamos el gas más caro de Chile, la luz más cara de Chile, no tenemos conectividad, la mitad de la región no tiene pavimento en carretera. Olvídate cómo están los argentinos al lado. Si en algún minuto los ayseninos levantamos bandera argentina, porque el descuido por parte del gobierno central es absoluto. Pero lo que yo esperaría de este gobierno es que focalice en atender lo que está pasando en las familias, independiente de cómo sean las familias, porque no quiero entrar en ese debate que se da mucho acá ideológico, en la familia, en la composición de la familia. La familia, lo que está hoy día, la afectación en materia de salud, que podamos focalizar correctamente y que los beneficios del Estado lleguen no solamente al 40% del registro de sueldo hogares, que además ya está llegando escasamente, sino que se pueda aumentar a segmentos medios que hoy día están absolutamente sobreendeudados. Entonces, con toda esta realidad, Fernando, tú como político, ¿le niegas el retiro? Me pongo en campaña al tiro, dime. ¿Le niegas el retiro? ¿Le niegas la posibilidad de que esa familia, ese caballero pensionado, que todavía tiene platita en su fondo, pueda sacar su 10%? A ver, no. Por cierto que es una presión muy fuerte la situación y hay varios que la usan para tratar de incluso chantajear un poquitito al gobierno con eso. Pero te quería preguntar una pregunta que tiene que ver un poquitito con la otra cara de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los ingresos que genera la región de Aysén, por ejemplo? Porque tú hablas muy bien y dices, bueno, esta es una región donde tenemos un montón de personas en ciudades, pero también hay campo.
¿Cuáles son las cosas que los ayseninos, por ejemplo, les gustaría que se les relevara porque es lo que ellos generan para el país? Mira, la región de Aysén hoy día es una de las regiones que aporta mucho al país, pero que nosotros no recibimos eso de vuelta. Eso, bueno, pero anda a decirle a Antofagasta, sí. Eso te va a decir que oye, aportan con más del 55% sí, del PIB y verdad. Reciben así de chiquitito. Es verdad, y gracias a Antofagasta también todo el país de alguna manera se sustenta y está en pie. Y hay que agradecerle a la zona norte de nuestro país. A la zona minera. A la zona minera. Yo soy un regionalista, así que destaco el trabajo de la zona minera. Pero nosotros tenemos una de las principales industrias que tiene que ver con la salmonicultura. En Aysén ayer hablamos con la presidenta del comité, el consejo del salmón. Claro. Entonces, Aysén tiene la mayor cantidad de concesiones acuícolas de Chile, por ende del mundo, porque nosotros somos una de las principales industrias mundiales. Resulta que, ¿quiénes cobran? Puerto Montt. Puerto Montt el que, por ahí pasa la caja y por ahí se paga y por ahí, hoy día, por eso tú revisas los antecedentes, Aysén es la región que menos ha crecido en 10 años y resulta que tenemos toda esa riqueza ahí. Por lo tanto, lo que nosotros exigimos y le pedimos al Estado es que nos dé garantías para nuestro desarrollo. No queremos regalos, queremos que nos garantice, por ejemplo, las mismas condiciones que la zona norte. Es decir, si vamos a pagar la tarifa eléctrica, que paguemos la tarifa eléctrica que paga Santiago. Resulta que en Santiago pagan 140, 160 kilowatt hora, nosotros estamos sobre 200. ¿Para qué decir en los sistemas aislados? Isla Huicha, Melinca, otras localidades donde están pagando 360 y 400 pesos el kilowatt hora. O sea, lo que estamos haciendo, pues Fernando, es castigar a aquellos que viven más lejos, castigar a aquellos que hacen soberanía por todos nosotros, les cobramos más. ¿Para qué decir el litro de combustible? Llega en reventa, por lo tanto llega sobre 2.000 pesos un litro de combustible. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros queremos? Son las mismas condiciones que tiene la gente, los chilenos de la zona central. Si estamos aportando a la actividad económica del país, ¿por qué nos maltratan de esta manera? Y dime una cosa, Miguel Ángel, en esas circunstancias que tú estás describiendo, hay gente que dice, ¿saben qué? Yo vuelvo a la leña, yo vuelvo a iluminar con, claro, parafina y chao, nomás con todo el resto. Todos, me cuento, todos, porque al final nosotros además somos la región más prístina y más hermosa de Chile, yo diría, por condición de reserva de vida, de belleza escénica, pero lamentablemente tenemos la ciudad más contaminada de América, que es Coyhaique, por el uso de la leña. ¿Qué nos dice el gobierno? Mire, vamos a empezar a multar a los que tengan caño prendido. Oiga, ¿cómo con 12 grados bajo cero usted quiere que estemos con calefacción eléctrica? Y con el precio de la tarifa eléctrica, pagando un 52% más la tarifa eléctrica más cara de Chile. ¿Eso quiere usted, gobierno? ¿Usted quiere que tengamos esto cuando los recambios de calefactores no llegan a toda la familia? Y eso ha sido así. Cuando la aislación térmica de las casas... Eso ha sido así, supongo, no por este gobierno. No, este gobierno. Esto ha sido un estándar. O sea, es un tema que tiene además, para los ayseninos, supongo, el enojo de, perdónenme, pero esto... probablemente todos llegaron diciendo que lo iban a resolver y termina los gobiernos y sigue igual. Mire, esto es como la mirada centralista. ¿Cuántos votos hay en Aysén? Nosotros somos 120.000 habitantes en un territorio de más de 100.000 kilómetros de extensión de superficie. Casi un estadio nacional. Entonces, si yo tengo el gobierno que poner plata en La Pintana o en La Cisterna o en Concepción y Aysén, la pongo en cualquiera de estas tres primeras y Aysén no es tema por la poca cantidad de habitantes. Si yo le digo la falta de visión, nosotros no existimos en el escenario político nacional. Entonces, y muchas veces la gente a nosotros también nos dice, bueno, y ustedes los parlamentarios, mire, nosotros somos
3 diputados, 2 senadores, y además los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia económica. Entonces hemos tratado de empujar, por ejemplo, esta modificación del sistema tarifario para tener el acople tarifario, la igualdad tarifaria, la tarifa única nacional, que en algún minuto se había hablado. Claro, pero todo ese relato es desde Arica hasta Chiloé. De ahí para abajo tenemos sistemas los más caros de Chile. Tenemos la conectividad, usted ve, pavimento desde Arica hasta Chiloé. Para abajo vaya a ver el camino desde Coyhaique a Villa O'Higgins. Yo me demoro 11, 12 horas por tierra desde Coyhaique hasta Villa O'Higgins. Es decir, es más fácil llegar desde Santiago a Madrid, y a veces es más corto el tiempo, que desde Coyhaique a Villa O'Higgins. Entonces, Santiago Madrid en avión, por supuesto. Pero a lo que me refiero es por la conectividad. Es una región tan extensa, pero el descuido es absoluto. ¿Para qué le voy a decir en materia de salud? Podría aquí yo estar toda la noche diciendo la falta de especialistas, la falta de atención de urgencia. Nosotros logramos en algún minuto en el gobierno pasado, yo siempre lo digo porque no es que me enorgullezca, pero en una votación de una acusación constitucional me dijeron ya, oye, este ministro, yo dije, esta es la mía. Le dije, mire, gobierno, necesitamos un avión ambulancia, porque resulta que como no tenemos laboratorio de hemodinamia para los que se infartan, no tenemos una UCI pediátrica para los niños que tienen problemas respiratorios y tienen que salir, no hay UCI pediátrica, ¿cómo lo sacamos? Es más difícil que un avión ambulancia llegue cuando hay mal clima en una zona aislada. Sí. Tenemos que tener avión ambulancia permanente en la región. Lo logramos así tenemos que andar. Entonces, realmente, yo le digo una cosa, a veces la autoridad política, de izquierda a derecha, centralista, junta rabia. Yo a veces entiendo lo que pasó en el estallido social. Yo fui a una de las protestas como ciudadano, yo era diputado, pero fui a mirar cómo la situación. Y resulta que protestaban los animalistas, protestaban los deudores habitacionales, protestaban los... Sí, todos. Se juntó... bueno, a nosotros nos pasa algo similar, porque al final en Aysén somos todos ayseninos y todos nos vemos afectados por este alto precio de la vida, del costo de la vida. Última pregunta cortita porque se me está acabando el tiempo. Te lo planteo directamente. ¿Eso tiene secuelas, por ejemplo, en que los ayseninos nacen en Aysén, estudian en Aysén y apenas puedan, se quieren ir? ¿Por qué? Podrían decir, por mucho amor que le tenga al terruño, si es que no tengo las mínimas condiciones que eventualmente tienen todos y voy a tener que estar de alguna manera sobrecargando a la familia, prefiero ir a buscar pega a otro lado. ¿Eso pasa o no? Pasa mucho. Yo a veces me siento un poco responsable. Yo impulsé la creación de una beca en su minuto con muchas agrupaciones. Fui vocero de la creación de la beca Patagonia, porque como no teníamos universidad, la idea era poder compensar desde el Estado a la familia sin condición socioeconómica que se pueda becar al alumno con un aporte económico. Bueno, muchos chicos se han ido y muy pocos vuelven, porque aquí van a volver, no tienen oferta laboral. No tienen empleo, dependen el gran digamos empleador es el Estado, ya sea por el Ejército, Fuerzas Armadas, Servicio Público, y en el litoral toda la industria, salmonicultura, la pesquería, la pesca blanca, el recurso bentónico y mucho más no hay. Ahora están algunos proyectos mineros dando vuelta y turismo muy poco, por lo tanto la gran mayoría de nuestros chicos, de nuestros jóvenes se van. Entonces, porque no hay condiciones, porque finalmente no hay posibilidad tampoco que un joven tenga la posibilidad de invertir, de sacar un crédito. Entonces yo creo que hay que, nosotros estamos impulsando ya hace bastante tiempo leyes de excepción. Y yo miro a veces lo que hizo Argentina. Cualquiera que nos está viendo puede ir que cruce al otro lado en Argentina, Santa Cruz, donde estuvieron los Kirchner. Nosotros vimos todo lo que hicieron. Calafate es una ciudad internacional, llega al aeropuerto, todo pavimentado, ciudad, casino, edificios, hoteles de primer nivel, y nosotros al lado de una pobreza para llorar. Entonces, realmente faltan políticas
para el desarrollo. Tenemos que invitar a santiaguinos que se vayan a vivir a la Patagonia, Fernando. Pero tiene que haber incentivo para que efectivamente la gente pueda vivir allá. O sea, un pensionado, un adulto mayor, yo no sé si va a gastar 500.000 pesos al mes en calefacción. ¿Cómo lo hace? Esa es la realidad de la zona extrema. Miguel Ángel Calisto, diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No.